¿Está grabando? Le va a decir que sí. Me dijo, me tengo que ir. No había cachado la hora. Perdón, me sobreextendí. Como Ya, sigamos. ¿Cuál fue la lógica detrás de todo esto? Primero, de máximo sabemos que el problema va a ser mínimo. Nos fijamos en el lado derecho, el vector b, que realmente es u sub a, y este va en la función objetivo, ponderado por la variable, el mismo subíndice, como se ve aquí, y se suma elemento de elemento. Ahí ya hemos ganado. También vemos que todas las restricciones son para el mismo lado. Así que inmediatamente tú puedes ir y decir, esto probablemente sigue igual. Y luego vas y miras la función objetivo. Estás sumando sobre los P que pertenecen a los caminos de los I sub P. Es decir, camino uno, camino 2, camino 3. Y está ponderado por el valor uno. Entonces aquí va un uno. Tú dices, ya, fantástico. ¿Qué tamaño es ese uno? Todavía no lo sabemos. Probablemente sea el tamaño P. Y luego de eso hay que ver esto de acá y esto de acá. Ustedes no lo saben, pero ahora lo van a saber. Usualmente cuando tienes una matriz A como esta de aquí arriba, la idea de que las filas se transforman en columnas cuando pasas a A transpuesto, realmente lo que estás haciendo es que las sumatorias sobre un I, se están transformando en un para todo I. Esto de aquí a ustedes les puede sonar muy raro, pero fíjense, si aquí estamos sumando sobre los I sub P, I sub uno, I sub 2, I sub 3, aquí I sub uno, I sub 2, I sub 3, I sub uno, I sub 2, I sub 3, una vez esto se transpone, estos que están aquí sumando ahora pasan a ser filas. Y estas que están aquí, estas filas pasan a ser columnas. Por lo tanto, si antes aquí tenéis sumado el 1 y el 2, después vais a tener la variable asociada al uno por su cuenta y la variable asociada a 2 por su cuenta, como se ve acá. Uno, 2. Se puede empezar a percibir cómo funciona con el transponer matrices cuando se trata de restricciones. Eso de ahí lo considero bien importante porque realmente surge de un método matemático que se llama relajación lagrangiana. Realmente cuando nosotros asociamos las variables duales a las restricciones, las estamos multiplicando como vimos en holgura complementaria. Entonces x1 va multiplicado por este 10, x2 va multiplicado por este 7, x3 va multiplicado por este 5, y después va multiplicado por estas restricciones. Y ahí tú lo que haces es factorizar y arreglar, que es el método que a mí me gusta hacer. Pero, pero, una vez que lo empiezas a ver así, realmente te das cuenta que este x1 va a aparecer siempre en la que era la sumatoria. Y luego también va a estar acompañando de lo que habría sido un para todo i. Así que de eso surge un nuevo mantra súper poderoso, que es que en el dual los para todo i se transforman en sumatorias, si es que pasáis al dual, sobre el mismo subíndice, y las sumatorias se transforman en para todos, una vez que pasas de primal a dual. Y eso se debe gracias al haber transpuesto la matriz A. Es una manera genérica de enfrentarse a esto de acá. Por lo tanto, aquí dice para todo A que pertenece a, entonces tú inmediatamente sabes que aquí va a ir una sumatoria de los A que pertenecen a A. Y tú dices, oh, ¿estáis seguro? Bueno, veamos aquí. Si se fijan, que era uno y 2 aristas, que era uno 3 y 5 aristas, que era 4 y 5 aristas. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Cierto? 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 Sí. Lo vimos en el dibujo. Uno 2 3 4 5 eran las aristas que estaban. Uno 2 3 4 5. Por lo tanto, esta suma sobre las aristas está correcta.
y vamos a sumar sobre los X sub A. Pero tú dices, un momento. Esa sumatoria está sumando sobre todas las aristas que están en el conjunto A. Por lo tanto, si yo fuera a escribirlo explícitamente en el ejemplo anterior, sería x1 más x2 más x3 más x4 más x5. Pero en el ejemplo que vimos aquí no salen x3, x4, x5. Están con cero. Me estáis estafando. Y yo te digo, calma, 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 pequeños saltamontes. Realmente lo que estamos haciendo es que no hemos terminado. Porque aquí había esto. Esta información de acá es la que faltó incluir. Aquí lo que se está sumando realmente se está sumando sobre las aristas que pertenecían al camino P. Entonces aquí desaparece este I sub P de la sumatoria y tenemos que agregarle esta condición extra. Las aristas pertenecen al conjunto A y al mismo tiempo pertenece al conjunto de caminos. Y tú dices, ya entiendo. Y como aquí estamos sumando sobre los I sub P, de los P pertenecen a P, entonces, como estaban en la sumatoria, ahora van a estar afuera, en el para todo P que pertenece al conjunto de caminos, porque se transpone. Entonces, recapitulando. Si en el problema original había un para todo afuera, en el dual sale como sumatoria. Aquí había una suma sobre los P que pertenecen a P, en el dual sale como un para todo. Y luego tú chantáis la variable, que es probablemente la que metiste aquí, la mayor parte del tiempo, a menos que sea un dual un poco más complicado. Les tengo un ejercicio de eso para mañana. Quizás les convenga que les mande la pauta, ¿no? Ahí lo revisan por su cuenta, su propio tiempo. Pero aquí, la única dificultad que tuvo este problema fue qué hacer con esta condición extra que estaba acompañando el enunciado. Ese de sumamos sobre los P que pertenecen a P y más encima que las aristas tienen que pertenecer a P. Esta condición de aristas, si tuviesen movido todo lo que está aquí de su índice en la sumatoria a un para todo, no habría tenido ni un puto sentido, porque estaríais mezclando caminos con aristas en un para todo. Y estas aristas sería como para todo camino, para toda arista. Y ahí tú empezás a decir, eso es revisar cada XY por separado. Primero el X1, después el X2, después el X3, y tú decís, entonces, ¿qué pasa si dejan la sumatoria? Y bueno, y usualmente la gente no se habría preguntado eso. Pero lo que sí se habrían dado cuenta es que en el dual chiquito que hicimos, se estaba sumando sobre las aristas que pertenecían al camino. Entonces está el camino uno, está del camino 2 y está del camino 3. Y por eso ahí ponía ahí sobre los caminos y aquí sumáis sobre las aristas. Y ahora nos falta solo una cosa. ¿Qué signo tienen las variables x sub a? Y bueno, aquí tú vas, revisáis te das cuenta, nos puse positiva y le ponéis el mismo signo. Porque si funcionó para las 5 del ejemplo, funcionan para todas las subíndices sub a. ¿Y eso es sacar el dual? ¿Qué opinan? ¿Fue muy difícil? Creo que me demoré más con los teoremas. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Críticas? Entendido. Esta es la metodología que yo quiero que siempre usen para dualidad. Porque es la que se enseña en el curso. Y bueno, es la que se espera que sepan. Y es la que usualmente funciona y que los auxiliares saben. Pero hay otra. Está la que me gusta a mí, que es la del método matemático. Esa es más criminal. Esa de ahí plantea escribir la función dual lagrangiana. Y ahí me va a decir, what the fuck, ¿qué me estáis hablando? La función dual lagrangiana es, como vieron en el intro de la economía, si es que se acuerdan de intro de la economía, es inventar los ponderadores lagrangianos para relajar las restricciones y meterlas en la función objetivo. Para eso, siempre tienes que recordar holgura complementaria. El vector b va restando.
Fuck, ignora el Discord. Tut, tut, tut. Así que tú sabes que va a ir este restando. Y más encima, aquí va una variable dual asociada. ¿Qué, qué vamos a llamar X? Como aquí hay un para todo A, tú le pones el mismo subíndice a esa variable, X sub A. Porque estas son las restricciones de aristas. ¿Qué nombre les pongo a estas restricciones? Las del para todo. Porque este para todo es quien decide qué subíndice tienen tus variables. Así que una vez que tienes eso, sabes que hay a tener un U sub A por XA, que es esto que está aquí. Y más encima, vaya a tener esta sumatoria toda fea con I sub P por los X sub A. Y con todos esos subíndices raros, y más encima después vaya a tener la función objetivo, la sumatoria de los I sub P. Y esta de aquí es la que se conoce como la gran L, donde tienes la variable primal, la variable dual. ¿Por qué les digo que hagan esto? Porque una vez que tienen esto escrito, tienen que factorizar. Y tienen que factorizar por el I sub P. Entonces, por ejemplo, aquí tienen sumando sobre todos los P, y aquí tienen sumando sobre algunos P en específico. Es decir, los P tal que la arista A pertenece a ese camino. Entonces aquí tú hay y empezáis a anotar esos casos para poder factorizar bien. Y bueno, aquí vamos a asumir que factorizamos bien y lo que les va a quedar restando finalmente es I sub P en función de X sub A. E incluso aquí les va a quedar sumando sobre los A que pertenecen a P. Pero también van a tener estos XA que quedaron solitos y estos I sub P y estos I sub P están factorizados. ¿De qué sirve esto? Esta expresión van a ser sus restricciones duales una vez que factorizáis, porque tú borráis la variable dual y les queda la restricción. Y estos XA que quedaron solos, su función objetivo. Y tú le chantáis un max al lado. Y créanme, este método de multiplicar y factorizar funciona siempre. Tú vais, escribís la función lagrangiana, multiplicáis por X cada una de estas restricciones, le asociáis su índice para todo, vais, desarrolláis esto, factorizáis por la variable primal, que en este caso era Y, entonces la función objetivo primal desaparece, y se te mezcla con esta restricción, y te crea la restricción dual, esta mezcla de restricción primal y función objetivo primal, te crea la restricción dual, y luego todo lo que te quedó sin variable primal y sub p es la función objetivo dual. Y luego de ahí podéis hacer un montón de cosas, como que usualmente revisáis el ínfimo, te ponía en caso, bla, 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 pero eso es para los estudiantes de posgrado que tienen que sufrir demostrando bien. Ustedes y nosotros, que somos humanos, usamos la tablita, usamos un ejemplo chico para ver cómo se porta, y usamos la factorización para comprobar cómo se va a ver el genérico. Ah, entonces tú vas aquí, vas, así el método de multiplicar y factorizar, puede que te trae factorizando, entonces ahí te da y decís, ya, pues me voy a dar un ejemplo chico, me voy a dar cuántas variables, me voy a dar. Aquí te hay tres caminos, decís que tienen tales aristas y luego veis cómo se porta el dual, porque este de aquí fue súper fácil de sacar. Y de ahí tú empezás a reconocer patrones, como qué va a la derecha, qué va la función objetivo, la dirección de las restricciones, los signos de las variables, y finalmente, qué, qué va en la carne, en el relleno de la restricción. Y una vez que empezáis a ver cómo se ve esto, tratáis de hacerlos calzar en el método de factorización y en el método del ejemplo chico, y escribir el dual. Nosotros en el curso, al menos todos los años que sigo enseñando esta cuestión, siempre les decimos, saca el dual chico, porque eso les va a dar información del dual grande. Y se los piden y les damos puntaje por eso. Así que probablemente en el control 2 sea exactamente igual. Exactamente igual.
Por lo tanto, este método que acabo de decirle a la rápida, que es multiplicar por la variable, revisar para todo, ponerle su índice del para todo, y luego factorizar por la variable primal, esta de aquí, les va a servir para revisar si su dual está bueno. Recomendado. Y, y créanme, el otro ejercicio que tengo, que este de acá, no, este es mi tesis, acá, era este de aquí, que fue el Control 2 del 2023. Control 2 del 2023 tenía mucha cháchara, bla, 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 bla. Y tenía este problema, que era, que era escribir una formulación de trabajos, donde tienen un conjunto de trabajo en un conjunto de máquinas, bla, 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 distribuirlo y completar todos los trabajos. Pero esta maldita formulación chantaba una variable t. Y todas las restricciones tenían la maldita variable t. Y ahí tú decís, estoy en problema. Esta variable t está en la función objetivo. Está en todas mis restricciones. Y más encima, tengo otras variables distintas que subí. Tengo dos tipos de variables en una sola restricción. ¿Cómo crees que armo un dual? Y bueno, en este caso el método de factorización funcionaba estúpidamente bien. Porque era multiplicar por una variable dual con el subíndice i, una variable dual aquí con el j, factorizar, se te iba a repetir el t, entonces te quedaba sumando el t muchas veces, en específico i veces, y entonces ahí te aparece una cardinalidad de ahí entre medio, y se te resuelve la cuestión muy fácil. Y aquí esta pauta la escribí yo, y escribí paso por paso cómo funcionaba el método de multiplicación. Y fíjense, ahí está cardinalidad y tú te reís en la cara del problema, porque intentaron cagarte metiendo de dos variables cada restricción, y tú decís, sé factorizar. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Aló? Todo bien. Sí. Ha sido agotador, porque vamos lentito, pero la idea es que entiendan todo. Última pregunta, la vamos a hacer rápida. Escribe el precio sombra para cada arista A que pertenece al conjunto de aristas. Usa el concepto de precios sombras para argumentar que algunas aristas A, que pertenecen al conjunto de aristas, tiene la propiedad que si uno aumenta su capacidad de U sub A U sub A más epsilon, para un epsilon positivo, pequeño, entonces se pueden mandar epsilon unidades de flujo adicional de esa T. ¿Cuáles son estas aristas y por qué? Esta pregunta sin mentirle era literalmente ir y aplicar qué crees es el precio sombra. El precio sombra dice que si tú cambias el B sub I de tu primal, aquí voy a poner P de primal, en epsilon unidades, esto va a implicar que tu función objetivo mejora en el valor dual óptimo asociado a esa restricción. Entonces, si está aquí a la restricción J, entonces la variable dual y sub J es cuánto mejora. ¿Cómo podemos ver esto explícitamente para que lo entiendan mejor? La solución, son las 10. La solución óptima que habíamos encontrado era 1, 0, 0, x4, 1, 0. Por lo tanto, podemos ir a la formulación primal que está aquí y ver en qué afecta esto. En específico, las capacidades. Eh, vamos. Ari, Ajá. muy corto, pero me tengo que ir. Ya, Eh, hagámoslo rápido. no, pero me voy ahora, pero ¿podría mandar el video, por fin? Sí, sí, lo subo a mi canal de YouTube. Ahí tengo lleno Bueno, de clases antiguas, por si dale, quieren ver gracias. más. Ah, sí, sí, yo creo. Ya, Mm. gracias. Chau. Chaito. En específico, para terminar esto. ¿Se acuerdan cuál era la que apretaban más? Fíjense, aquí x1 valía 1, esta valía 0, 0, 1, 0. Si tú subes esta de 10 a 11, puedes mandar una unidad más, porque esta es la restricción que aplica más, aprieta más. Porque estas dos sumadas dan 12. Si tú mueves esta de 10 a 12, puedes mandar dos unidades más de flujo. ¡Dos! Y tú dices, wow, está aumentando todo eso. ¿Qué está aumentando? Lo que vale la variable dual.
Y luego tú decís, ya, ¿y qué pasa si subo esta de 7 a 8? ¿Cuánto mejora? Realmente nada, cero, porque esta de aquí no aprieta. Esta es la que aprieta. Y luego tú decís, ay, si subo esta de 5 a 6, pero esta sigue siendo 7, pues, y sumadas dan 13. Nada mejora nada. Y luego tú decís, ah, ya, y esta, IP3, lo sube de 3 a 4. Ahí sí mejora. ¡Eh! Sube una unidad más. Porque X4 valía 1. Si X4 hubiese valido 2, entonces eso habría subido de 1 acá, habría mejorado 2 unidades. Porque mejora la cantidad que vale la variable dual. Y esta de aquí valía 0, porque si subíamos de 9 a 10, realmente no pasaba nada, porque estas dos suman 8. Y ahí caemos de nuevo en la lógica de soluciones básicas factibles. Y eso es todo, eso es precio sombra. Usualmente esa pregunta es una y otra vez mirar los valores de las variables duales y decir, si cambio el b sub i en epsilon, entonces mejora en epsilon por el valor de la variable dual asociada a esa expresión. Y se acabó. Eso es todo. ¿Alguna duda? ¿Podéis como volver a explicarlo? Que como que me confundí. O sea, ¿cómo lo pondría en el control, por ejemplo? Veámoslo acá. Aquí está. ¿Cuánto varía el valor óptimo primal cuando cambia el vector v en una unidad en alguna coordenada i? Usualmente pongo uno, pero realmente es un epsilon. En específico, esto lo que acabo de decir es que si hubieses tenido 10, X1 valía 1. Entonces, la restricción 1 tiene precio sombra de 1. 0, 0, 1, 0. Y luego dices esto. Si el cambio de 10 de la restricción 1 a un 11, entonces el valor óptimo crece mejor en una unidad. Usualmente la palabra correcta es mejora, pero aquí crece porque es máximo. Si hubiese sido un mínimo, habría decrecido. Y para que se quede más claro, este concepto de precio sombra, era más fácil viéndolo en el dibujito. Si nosotros mandamos un flujo por acá, aquí podéis mandar 7 unidades. Por lo tanto, aquí puedes mandar 7. Y además 3 hacia abajo. Entonces van 3 hacia acá. Y tú decís, fantástico. ¿Cuáles son las que aprietan? Esta de aquí es la que aprieta. Porque aquí dice que podéis mandar 7 y 5. Si esta sube a 11, este 3 puede crecer a un 4. La cañería mejoró. Y si este sube a 12, este puede crecer a un 5. La cañería creció aún más. Entonces ahí tú empiezas a entender cómo funciona el concepto de apretar en estas cañerías. Si esto hubiese aumentado de 5 a 6, realmente da lo mismo, porque la cañería que aprieta más es esta. Esta solo deja pasar 10. Y la misma lógica era con la de abajo. Aquí dice que pueden pasar 9 unidades. De este vienen 5. Y tú sí, fantástico, sube 5 a 6. No pasa mucho porque esta aprieta 3. Pero si esta hubiese subido de 9 a 10, ahí quizás dices, ya no, tampoco, porque estos dos sumados dan 8. Entonces, ¿de qué sirve que la capacidad crezca a 10 si el máximo flujo que te va a llegar es 8? ¿Se entiende la lógica mirando el gráfico? Sí, se entiende perfecto. Este ejercicio es muy bueno, te aclara todo lo que es dualidad. Todo, 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 todo. Este siempre lo uso para enseñar dualidad. Y bueno, este si sube 3 a 4, ahí inmediatamente sabes que puede ir un punto más. Porque 4 más 5 es 9, entonces esta de aquí pasa a ser activa y te queda la cagada. Y eso es todo, gente. ¿Alguna otra duda? Por mi parte, ninguna duda, me quedó todo clarísimo. Ya. Osvaldo, ¿alguna duda? No, todo claro. Ya, voy a parar.